Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida, soy Eduardo de Abogados para Todos. Te quería explicar en el día de hoy cómo reclamar rentas de alquiler impagadas a través del juicio verbal, ¿de acuerdo? Cómo el propietario puede reclamar al inquilino rentas de alquiler que no se han pagado. Bueno, en primer lugar decirte que el propietario tiene tres posibilidades cuando hay un impago de alquiler. La primera posibilidad es reclamar solamente rentas de alquiler, que es lo que voy a explicar en este vídeo. La segunda posibilidad es la que más se utiliza y la que normalmente se recomienda, que es reclamar las rentas impagadas, pero también reclamar el desahucio debido a esas rentas impagadas. Y la tercera posibilidad, que se utiliza poco realmente, es reclamar solo el desahucio y olvidarnos de reclamar las rentas impagadas. ¿Por qué digo que lo normal es reclamar rentas impagadas y desahucio? Bueno, pues muy sencillo. Si solo se reclaman las rentas impagadas, ¿de acuerdo? En caso de que el inquilino no pague, una vez que termine el proceso, el inquilino no paga, resulta que el propietario tendrá que interponer un nuevo proceso de desahucio, ¿de acuerdo? Para echar al inquilino. Con lo cual es absurdo poner dos procesos y además en mucho más tiempo, porque primero tiene que terminar uno y luego empezar otro. Entonces es mucho más práctico poner una demanda de desahucio y de reclamación de rentas, todo en uno, ¿de acuerdo? Así además estamos obligando al inquilino a pagar, porque la presión del desahucio evidentemente es muy fuerte y hay muchas más posibilidades de que el inquilino pague. Pero en este vídeo te voy a explicar cómo reclamar solo las rentas. ¿Cuándo se suele utilizar solo la reclamación de rentas? Bueno, pues cuando hay alguna renta aislada que se ha impagado, por ejemplo, se dejó de pagar una renta hace 11 meses, 12 meses, pero se han seguido pagando el resto de rentas, pues ahí no tiene mucho sentido reclamar el desahucio. Y también se reclama solamente la deuda, en lugar de deuda más desahucio, cuando el inquilino ya se ha ido, es decir, el inquilino ha devuelto las llaves, pero se han quedado ahí pendientes 2, 3 mensualidades, no tiene sentido reclamar el desahucio porque ya se ha ido el inquilino, por tanto sí que tiene sentido reclamar solo las rentas impagadas, ¿de acuerdo? Así que para aquellos casos en los que sí que tiene sentido reclamar solo las rentas impagadas, es para lo que va este vídeo, ¿vale? El proceso comienza con una demanda, ¿de acuerdo? La demanda, el propietario pide aquello que cree que es justo para su derecho, ¿de acuerdo? En este caso pide X mensualidades impagadas. Después de la demanda hay que notificar la demanda al inquilino, se le intenta notificar en la vivienda arrendada, si no se puede notificar porque no esté o no se le puede localizar, hay que hacer una averiguación domiciliaria, eso se encarga el juzgado. Y si se averiguan nuevos domicilios, se notifica. El caso es que hay que notificar la demanda al inquilino y al final o bien se le notifica en donde se le localice, o bien, si no se le localiza, se cuelga la demanda en el tablón de anuncios del juzgado y así se tiene por notificado. El caso es que al final, de un modo u otro, se le va a tener por notificado, o bien en la vivienda o bien en el tablón de anuncios del juzgado. Y el inquilino tiene 10 días para oponerse a la demanda, ¿de acuerdo? ¿Qué puede hacer el inquilino? Puede no oponerse a la demanda, ¿de acuerdo? Y en ese caso habrá juicio, salvo que el propietario diga que prefiere que no haya juicio, entonces habrá sentencia directamente. Así que el inquilino puede no oponerse a la demanda o puede oponerse a la demanda, ¿de acuerdo? Si el inquilino se opone a la demanda, el juez va a tener que dictar sentencia y habrá juicio si alguna de las partes lo pide. Es decir, no tiene por qué haber juicio, de hecho en la mayoría de los casos no hay juicio y se dicta sentencia con la documentación que tiene el juez. Por tanto, el inquilino puede no oponerse a la demanda, ¿de acuerdo? Puede oponerse a la demanda, alegando lo que considere, o bien puede directamente pagar, ¿de acuerdo? Una vez que el inquilino no se opone o paga, pasamos al acto del juicio en caso de que haya juicio, de que las partes quieran que haya juicio. El juicio, bueno, es sencillo, el propietario o su abogado alega, bueno, normalmente se reafirma, se ratifica en lo que ya dijo en la demanda, es decir, dice que continúa con la reclamación de rentas. A continuación se le da la palabra al inquilino o a su abogado, en caso de que haya, y dice lo mismo, que sigue diciendo lo mismo que dijo en el escrito de oposición a la demanda. Se abre un periodo de prueba, que el periodo de prueba suelen aportarse exactamente las mismas que ya se aportaron
en la demanda y en el escrito de contratación, es decir, el contrato de arrendamiento, recibos impagados o pagados, etc. Y ya está, y el juez dicta para sentencia, y a continuación del juicio pues se dicta sentencia, ¿de acuerdo? Así que, bueno, este es el proceso verbal, ¿de acuerdo?, para reclamar rentas de alquiler impagadas. Una vez que tenemos sentencia, habría que acudir al proceso, a la demanda ejecutiva, es decir, ya con la sentencia que condena al inquilino a pagar las deudas, las rentas, el propietario tiene que poner demanda ejecutiva si el inquilino no ha hecho caso al juez. O sea, si el inquilino no paga la deuda voluntariamente, el propietario tendrá que poner una demanda ejecutiva que es para embargar al inquilino, ¿de acuerdo? Para embargar bienes del inquilino. Hay dudas muchas veces de qué procedimiento utilizar para reclamar rentas de alquiler, si el monitorio o el verbal. Bueno, depende principalmente de si se conoce o no el domicilio del inquilino, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el inquilino? Si se conoce dónde está el inquilino, es preferible muchas veces el monitorio, puesto que se llega a la sentencia, ¿de acuerdo?, al auto mucho más rápido. Pero si no se conoce el domicilio, que suele ocurrir con bastante frecuencia cuando el inquilino ya se ha ido, es preferible el juicio verbal, ¿de acuerdo? Así que nada, esto es todo en esta materia. Como siempre, zona de comentarios del blog, redes sociales para hablar sobre ello, ¿vale? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.